Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Social Tucson. Les saluda con gusto Nayeli Pimentel. Y bueno, en esta emisión especial en donde vamos a platicar y tener a nuestros invitados especiales para platicar sobre el tema de la frustración. El día de hoy, bueno, elegimos este tema para dar una guía más práctica a nuestros seguidores de Foro Social, a nuestra audiencia. Y bueno, en este caso vamos a presentar a Silvia Corea, a María Emma Martínez, nuestra psicóloga, y Viviana Richmond. Les doy la bienvenida, chicas. Hola. Buenas. Bueno, aquí ya no sabemos si decir buenas noches, buenas tardes, porque desde Costa Rica, desde Arizona, desde Colombia, estoy desde Colombia y aquí son las 7 de la noche. Entonces, buenas, solo buenas. ¿Qué tal? Sí, sí. Viviana. Un gusto saludarles. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación de nuevo y de verdad que esperamos que este programa sea, sobre todo creo que de esperanza para todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Vivi. Y Silvia. Encantadísima de compartir esta tarde con ustedes. Está lindísimo aquí en Arizona y igual pienso que va a ser una tarde bonita donde vamos a ser iluminadas y podemos llevar esa luz a todo el mundo. Gracias. Gracias a todas las invitadas de hoy, a Silvia, a María Emma y a Viviana. Bueno, las tres tienen su área de experiencia. Y bueno, el tema de la frustración, chicas, tenemos que hablarles a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a nuestros seguidores en Costa Rica, aquí en Arizona y bueno, también en Colombia. Hay mucha gente que, bueno, le interesa este tema porque es importante mencionarles que es parte de nuestra nueva normalidad. La frustración creo que se hizo más prominente en nuestra vida diaria por el hecho de esta pandemia. Pero bueno, hay que aprender de esta oportunidad, de este fenómeno de la frustración que se vive a través de esta pandemia. Y bueno, ¿qué elementos tan importantes debemos de compartir con la comunidad? Bueno, vamos a hablar sobre cómo manejar la frustración en el trabajo, del lado empresarial, cuando eres también dueño de tu propio negocio y cuando tienes empleados o viceversa, también cuando tienes elementos importantes de que trabajas para una compañía, pero más sin embargo, bueno, no sabemos manejar esa frustración que ocurre en el lado profesional. Silvia, ¿nos vas a ampliar un poquito esa perspectiva? Adelante. Claro, claro, sí. Hoy en día debemos de vivir el día a día realmente, porque no podemos ni estar ni en el pasado ni podemos estar en el futuro. Entonces, un dueño de empresa, tenemos que entender nosotros que como empleados y teniendo patronos, ellos también están lidiando con lo que nosotros estamos lidiando, con lo que nuestras familias están lidiando. Entonces, como estamos... yo estoy contigo, tú estás conmigo, es una forma de ser empáticos. Por ejemplo, es una oportunidad para que cada persona tenga humildad en su corazón y aceptar que ocupa la ayuda del otro. Un patrono también, un empresario, está el empresario que él es líder, él sabe, tiene una idea, tiene un buen producto, y él tiene un plan a cumplir, lo ejecuta con 100% y con ayuda de sus empleados. Y está el otro tipo de empresa que es la empresa que simplemente no va a sobrevivir esta situación. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron dar vuelta o giro rápido a este cambio social que se está dando. Entonces, para mí es importantísimo que el dueño de empresa realmente conecte con sus empleados y le diga, estamos aquí todos juntos, creamos un sistema, una sistema de protección donde tú vienes a trabajar si es que tienes que hacerte presente y si no, yo te mando a la casa, pero te doy todas las herramientas necesarias para que hagas bien el trabajo. Que eso es algo que también en estos días está estresando un poco a las personas porque piensan que ellos tienen que hacer un trabajo excepcional en el trabajo, o sea, hacer esa labor que tenés diariamente de una forma excepcional porque te puedes quedar sin trabajo y eso no es así. Si una persona pierde hoy en día el trabajo no es porque no sea una persona buena, bueno, si le pones, claro, ¿verdad? Si le pones toda la intención, no es porque no sea una persona buena en su trabajo, sino es porque la compañía en la que estás no tiene la liquidez para pagarte. Entonces, yo quisiera pensar que ciertamente esto nos está uniendo de una forma, nos está ayudando a salir y aportar esa creatividad. Y
también es importante que las personas, cuando ya terminan de laborar, ellos sepan que, bueno, y especialmente si están en la casa, ya terminan de laborar, entonces ellos se puedan conectar con lo que tienen que hacer en su casa, respeto, amor, estar con sus niños, estar con su pareja, sacar tiempo para todo. Podemos dar el 100% de nuestro trabajo cuando estemos en la casa, pero también podemos dar el 100% a nuestras familias. Y el dueño de empresa, pues tiene otro bebé que cuidar, que es su empresa. Entonces, yo creo que es un rompecabezas de piezas, donde cada uno de nosotros somos tan responsables como lo es el dueño, como lo es la persona que limpia el edificio. Entonces, sí, eso es lo que quería, digamos, en este momento compartir, para ver qué nuestra audiencia tiene que preguntar también, o nos gustaría contestar. Sí, nuestra audiencia va a estar participando en unos momentos, ya se están uniendo, tenemos más de 18 personas conectadas y bueno, vamos a estar haciendo esta plática amena. Recuerden que, bueno, Foro Social Tucson, bueno, le interesa dar esos elementos de recursos, manera de manejo de esta frustración. Entonces, vamos a pasar al lado ahora, vamos a estar platicando un poquito la combinación de los escenarios diferentes que se puede dar esta frustración y bueno, los elementos importantes con Silvia, bueno, el lado empresarial, el lado como propietario de un negocio, bueno, es estos elementos que estás comentando, este escenario que estás compartiendo con la audiencia de Foro Social. Bueno, de alguna manera el empresario muchas veces no está en su control tampoco bueno, tener este control de la frustración en sus empleados y también en la vida personal de esa misma persona. Entonces es muy dificulta la situación de poder todos en la misma página y de alguna manera de que, bueno, actividades y asignaciones en el trabajo, bueno, tenemos todos los días, desafíos tenemos en nuestro desempeño de nuestras actividades, de nuestro rol que estamos desempeñando, más sin embargo, bueno, el reto está en, además de solo hacer nuestro trabajo de una manera correcta y como se nos pide, bueno, es también de que manejemos esa emoción en caso de que no nos salgan las cosas bien. En caso de que algo salga mal en el camino, ¿verdad? Porque eso es muy importante mencionar a la audiencia que muchas veces no está en nuestras manos el control absoluto de la circunstancia, del ángulo, de la situación. Y bueno, que muchos en el trabajo, bueno, tanto como propietario y como empleador, también es muy importante mencionar que si cuando nos decide el empleador, decide corrernos de un empleo o nos quita nuestro puesto, ¿qué hacemos? O sea, hay algo que ahí está la frustración. ¿Cómo nos vamos? ¿De qué pasó? O sea, hay recorte, que esto es lo que está sucediendo. Entonces, hay esas dos partes, dos vertientes en esos escenarios profesionales. Silvia. Claro, claro, y hay que reinventarse. Yo conozco una amiga que ella está bien en su trabajo, sin embargo, le acortaron un poco las horas y obviamente ella tiene que ver cómo suple esas necesidades. Y ella le encanta pintar. Entonces, ahora lo que era para un hobby, lo que era para ella un hobby, se convirtió en una actividad que puede ser remunerada. Entonces ya está empezando ella a discutir las posibilidades de poder poner esas pinturas en exhibición y poder vender. También tengo el caso de otra pareja que ella se quedó sin empleo y ellos les gusta cocinar o les gusta hacer pizzas y bueno, resulta que las están vendiendo. Entonces, ese reinventar, yo estoy casi segura que cuando esta situación llegue a un poco más de control, ellos se van a poner su restaurante. Entonces, sí, esa forma, esa manera de con resiliencia salir de una situación difícil, porque como somos humanos, hoy en día estamos lidiando con esta pandemia, pero somos humanos, por tanto, la frustración es un sentimiento que se va a dar a lo largo de nuestra vida. Es como nosotros la manejemos lo que va a hacer la diferencia. Yo puedo decir, me quitaron el trabajo, ¿ahora qué hago? Y quedarme en la casa hecha un puño, pero no. O puedo decir, bueno, no tengo esta opción ya, voy a empezar a llamar a mi red social y decirles, ando buscando trabajo, quiero hacer esto otro, tengo eso. Entonces ya tus propias redes sociales, tus propios
grupos de amigos van a acordarte, van a tenerte presente y ellos van a saber que vos andás buscando trabajo, por lo tanto, estás no quedándote ahí paciente, estás activa. Sí. Y otro de los elementos, hay que reencontrar el punto de la psicología clínica, de la psicología, y para esto tenemos a nuestra experta también con nosotros, María Emma Martínez, gracias por estar con nosotros, para que le comentes el lado profesional, cómo manejamos ahora sí que la frustración dentro del trabajo, el lado profesional. Silvia está mencionando algunos elementos importantes, escenarios comunes que nos ocurren, nos pasan a todos. ¿Cómo manejamos la frustración, María? Bueno, Nayeli, muchas gracias y gracias por invitarme a este espacio de Foro Social Tucson por segunda vez. Feliz de estar aquí. Muy bien, la frustración es un sentimiento que nace desde esa necesidad de tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos que nosotros no tenemos el control ni siquiera del 1% de lo que pasa a nuestro alrededor, y yo creo que toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial nos permitió entender eso, entonces aprendemos, o por lo menos tomamos conciencia, ¿cierto? Y ese es el primer paso. Entonces, aprender a, digamos, no es controlar. A mí no me gusta la palabra controlar, a mí me gusta la palabra direccionar. Y eso se trabaja desde la inteligencia emocional. Es aprender a direccionar mis emociones hacia un punto correcto. Y Silvia acaba de mencionar una cosa muy interesante y es, no es lo que pasa, sino qué hago yo con aquello que pasa. Lo que pasa no es ni bueno ni malo, porque posiblemente a mí en este momento se me termine mi trabajo, pero resulta que era que yo en el fondo estaba frustrada en ese trabajo, no era lo que yo quería hacer. Y la vida me está dando la oportunidad de enfocarme, de direccionarme hacia cumplir mis sueños, solo que me muero del susto porque estoy metido en una zona de confort. Entonces, muchas veces la vida misma te da como una palmadita en la espalda y te dice, vaya, busque sus sueños y vaya, hágalo. Cuando yo tomo y aprendo a ver el mundo desde una perspectiva mucho más positiva, a través de la gestión de mis emociones de una manera asertiva, ¿cierto? Entonces puedo aprender a direccionar la frustración y va desapareciendo el sentimiento de frustración. Hay cosas que simplemente no puedo controlar y ya, y no pasa nada, ¿sí? Y cuando vamos entendiendo eso, nos vamos relajando. Hoy estuvimos en el primer congreso de Growth Management con Happynar, que es la empresa para la cual estoy acompañando en este momento como directora académica, y llegamos a una conclusión bien interesante desde personajes bien importantes, gerentes de empresas de multinacionales en el mundo. Y decíamos, definitivamente nos tenemos que enfocar hacia el ser, ¿cierto? Hacia la humanidad, hacia la humanización. Y yo diría que en este momento necesitamos líderes colaborativos, ¿cierto? Que trabajemos en equipo. Y no solamente dentro de las organizaciones, sino como decía Silvia ahorita, si yo de alguna manera pierdo mi trabajo en este momento, puedo entender que tengo otras opciones, o sea, que trabajar dentro de una organización no es la única opción que tengo para sobrevivir, que existimos muchos seres humanos que no trabajamos en una organización, ¿cierto? Ni que hacemos parte de una organización y que puedo aprender a desarrollar otros talentos en mi vida que posiblemente están dormidos y eso me va a permitir generar nuevas opciones de vida, ¿cierto? Entonces, a nivel empresarial o a nivel de trabajo, puedo manejarlo desde ahí. Y a nivel personal también se generan muchísimas frustraciones de esas personas que sienten que necesitan tener el control de los hijos, de la pareja, hasta de nosotros mismos y van conteniéndose como una ollita a presión, ¿cierto? Entonces, aquí lo que invito es, vamos a aprender inteligencia emocional. Inteligencia emocional es aprender a identificar nuestras emociones y direccionarlas de la manera adecuada, aprender a expresar nuestras emociones. El miedo es para mí, bueno, eso no, posiblemente no lo diga en ningún texto psicológico, pero en mis 19 años de experiencia trabajando con el comportamiento del ser humano, llego a la conclusión de que el miedo es la base, la emoción básica del ser humano. Es el miedo a perder el trabajo, es el miedo a perder la pareja, es el miedo a perder los hijos. Pero cuando entendemos que finalmente no somos dueños de nada, ¿cierto? Que nada nos pertenece y que no tenemos el control de nada y que podemos aprender a vivir con lo que tenemos y dejar de maldecir lo que nos falta y aprender a agradecer lo que tenemos, entonces vamos a ver el mundo desde una perspectiva mucho más positiva. Así es, esa actitud positiva que debemos siempre de ser, ya adoptarla como una emoción de nuestra menú Cotidianidad.
exactamente, de hacerlo como algo normal en nuestra vida, es parte de nuestro comportamiento, lo adoptamos, nos los quedamos y bueno, esa asertividad que estabas mencionando es muy importante porque no todos actuamos asertivamente y yo creo que Así sería es. la clave. Yo, igual que tú, bueno, no hablo de dirección, se oye muy De corporativo, más sin control. embargo, digo, canalizar la energía, Canalizar. dirigirla, así como mencionaste también, es otro sinónimo que ocupamos, que usamos también en muchas otras industrias. Entonces, si canalizamos como madres de familia desde cualquier trinchera, como estemos en el trabajo, en el hogar, con nuestro esposo, en cualquier escenario, canalizaríamos nuestra energía de alguna manera más positiva. Pero cuando hay Nayeli, negatividad, Mari, yo creo que hay un ujú, problema ahí porque nos quedamos atorados en el pasado, como decía Silvia. A veces es de que se vuelve algo personal, es algo ujú. personal que yo tengo que superar y acomodé lugar y entonces como que nos quedamos en esa emoción de frustración. Absolutamente, Nayeli. Y aquí quiero introducir dos elementos para no extenderme demasiado. Uno, debemos de aprender a soltar el pasado. Y la herramienta más simple para soltar el pasado es el perdón. Por eso es mi bandera y por eso es a través de la herramienta a través de la cual trabajo todas mis psicoterapias, dicto talleres sobre el perdón online, dicto talleres sobre el perdón presenciales. Y el perdón nos permite, porque yo desarrollé una metodología para elaborar procesos de perdón, nos permite digamos que soltar ese pasado y traer de él solo los aprendizajes para que no se nos vuelva personal, como estás diciendo, Nayeli. Y el otro punto importante, porque la gente me dice, ¿cómo hago eso? ¿Cierto? Porque sí, que suena muy bonito, no, sea asertivo, no, Suena controla tus fácil. emociones, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hago? Entonces, aquí los invito a que entendamos y a que investiguemos sobre la neuroplasticidad del cerebro, personajes en el mundo entero, como por ejemplo el doctor Néstor Braidó tiene una página de YouTube donde nos enseña a entrenar nuestro cerebro, porque desde la neuroplasticidad podemos saber que nosotros podemos redireccionar esas emociones aprendiendo a entrenar nuestro cerebro. Yo siempre he dicho que las tres instituciones que nos rigen a los seres humanos nos condicionan a pensar en negativo. Cuando a ti te califican un examen en la escuela, colegio o universidad, te califican lo malo. Cuando tu pareja te dice tenemos que hablar, tú te asustas porque piensas que va a ser algo malo. Malo. Cuando tu mamá o tu papá te llama y te dice, Nayeli Pimentel, hágame el favor y siéntese aquí que necesito hablar con usted, la va a decir ¿qué? Algo malo. Cuando tú entras a una iglesia, generalmente, siempre desde que entras eres culpable. Lastimosamente nos condicionan a pensar en lo negativo y resulta que no, ¿cierto? Si nosotros cambiáramos ese pensamiento que se puede cambiar desde generar nuevas redes neuronales hacia un pensamiento mucho más positivo, hacia potencializar lo positivo en nuestros hijos y dejar de juzgar y dejar de señalar todo el tiempo el error, entonces podríamos ser mucho más asertivos y tendríamos más inteligencia emocional. Y yo les voy a dar un tip, levántese sonriendo. Ya, no necesita más. Sonría. Ustedes, no sé si han visto en sus países un comercial donde hay una persona que entra al metro, a un metro, a un tranvía, ¿sí? Y está viendo su celular y empieza a destortillarse de la risa. No sé si me entienden el término destortillarse, o sea, se muere de la risa. Y se ríe tanto que finalmente todo el metro termina muerto de la risa. Una sola persona que sonríe hace, la sonrisa es lo que más se contagia, lo más fácil, ¿cierto? Y cuando tú sonríes, activas en el cerebro la oxitocina, por ejemplo, que es el neurotransmisor que nos permite mantener homeostasis y estar en equilibrio y manejar las emociones positivas, ¿cierto? Cuando tú todo el tiempo estás pensando en negativo, cuando tú todo el tiempo estás bravo, frustrado, entonces aumentan los niveles de cortisol y eso se bueno, llegas a paros cardíacos y a muchas enfermedades, ¿cierto? Sí, María Emma, vieras que cuando yo estaba tomando un curso de ventas y nos decían en aquel entonces que tuviéramos un espejo cuando íbamos a hacer esa llamada de solicitando el negocio. Entonces yo me ponía y me ponía a reírme primero para que esa sonrisa se traduciera en la llamada, para que la persona que yo iba a llamar no me pudiera decir que no, porque iba a estar yo tan contenta vendiendo ese producto, vendiendo ese servicio, que él iba a querer saber más.
Claro. ¿Verdad? Es una herramienta, puede sonar un poco medio trillado, pero si te levantas en la mañana diciendo, soy linda, soy inteligente, yo soy fuerte, te lo vas metiendo, te lo crees tanto, que llega el momento que alguien te dice algo que tal vez suena no tan positivo y vos, nada, aquí no ha pasado nada. Exactamente, yo lo he podido, a ver, Nayeli me conoce, yo lo he podido aplicar en mi vida, he vivido situaciones muy complejas, como el suicidio de mi hijo que va a cumplir 6 años, ahora el 22 de agosto, y yo he desarrollado un nivel de resiliencia y se lo debo a ese entrenamiento cerebral desde lo positivo, a sonreír, y hay un elemento fundamental y es aprender a dar gracias. En vez de centrarme en lo negativo, estar agradecidos. ¿Cuál es el día más importante en países como Estados Unidos? El Thanksgiving. Por encima inclusive del Día de la Independencia, por encima inclusive del 24 o del 31 de diciembre, es el Thanksgiving, es donde se moviliza todo el país para centrarse en las casas, a compartir una cena y a decir gracias, gracias por lo que tengo, gracias por el día de hoy, gracias porque me pude levantar, gracias porque tengo comida en mi nevera, gracias por esta situación difícil que estoy viviendo en este momento en mi vida, porque eso es lo que me está midiendo como ser humano. ¿Cierto? Claro. Hay que dar gracias por todas las cosas que vivimos. Yo sé que a muchas personas les puede decir, bueno, esta señora debe vivir una vida feliz y no debe tener problemas. No, tengo cuentas por pagar y si no trabajo no como. Y mi hijo se suicidó hace 6 años y mi papá se murió cuando yo tenía 4 años y mi mamá se murió cuando yo tenía 8 años. O sea, no he vivido una vida de rosa, pero soy feliz por una elección. Y no me siento frustrada, aunque hayan cosas en mi vida que no sucedan como yo quiero que sucedan. Es que esa necesidad de control tiene que ver con ese nivel de egocentrismo. Nosotros somos tan egocéntricos que hacemos planes para mañana y ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Exacto, y bien, como menciona María Emma, bueno, la felicidad es una elección y hay que vivirlas agradecidas y agradecidos y reconocer el día a día porque muchas veces, bueno, perdemos oportunidad de apreciar lo que tenemos enfrente, nuestro propio presente. A veces no apreciamos, como el ejemplo de la pandemia ahora, bueno, hasta que llegó esta pandemia es cuando empezamos a valorar, a apreciar más, a reconocer más, a observar más alrededor tuyo, en tu entorno, con tus hijos, con tu esposo, en tu familia, en tu trabajo, en casa. Y bueno, pareciera irónico, bueno, que a partir de esta pandemia global, de un problema que nos saca de esta zona de confort, bueno, ahora valoramos más, valoramos la vida, valoramos lo que hacemos y extrañamos lo que ya no estamos haciendo. Absolutamente, Nayeli, se nos vuelve paisaje, lastimosamente, levantarnos y abrir la nevera y queso y no lo agradecemos. Yo pongo a mis pacientes y les voy a poner acá un ejercicio y es, haga una lista de 50 cosas por las que tiene que dar gracias hoy. Póngala en una cartulina grande en su habitación o pégala de la nevera y recuerde, por favor, que tiene muchas cosas que agradecer, deje de centrarse en lo negativo y aprenda a dar gracias por todas las cosas bonitas que tiene. Yo tengo un cuaderno en mi mesita de noche y todos los días escribo un motivo por el cual quiero seguir viviendo. Queremos dar la perspectiva ahora del lado emocional, pero en el hogar. Y para esto, Viviana Richmond se va a poner el escenario, nos va a explicar un poquito más qué sucede en el hogar como madre de familia, con nuestros niños también y como estudiantes. Bueno, cómo manejamos como educadoras también, cómo hacemos esto en el hogar. Viviana. Sí, bueno, yo creo que todo este proceso que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Nos ha hecho ponernos a repensar qué es lo importante para cada una de nosotros. Y yo también creo mucho en la palabra de priorización. Las madres, muchas, ¿verdad? Estamos entonces queriendo ser la mejor mamá para nuestros hijos, la mejor, que nuestra casa esté reluciente, que, ¿verdad? Tener una bonita relación de pareja, en las que tenemos esa posibilidad. Cumplir las que somos madres trabajadoras también con el trabajo de la mejor manera, porque además, como muchas estamos haciendo teletrabajo, queremos que nuestro jefe o nuestra jefa de verdad vea que estamos trabajando, que no solo estamos en la casa y viendo pantallas. Entonces, empezamos a ponernos expectativas tan altas, ¿verdad? Que creo que ahí muchas veces llega la frustración. Nos exigimos. Claro, es un proceso de exigencia tan fuerte, ¿verdad? Que entonces volvemos a ver la casa y no recogimos tal ropa.
volvemos a ver a nuestros hijos y decimos, ¿cómo es posible que hoy se me pasó y no le di la fruta de la mañana? Volvemos a ver el trabajo y tenemos 2 horas, 3 horas de estar ahí en la computadora y decimos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en todo el día? ¿Verdad? También, entonces creo que esto tiene que ver mucho con la priorización. Lo primero es darnos cuenta que no vamos a poder ser todo en un día, ¿verdad? No vamos a poder lograr todo lo que queríamos, o a lo mejor sí vamos a poder lograr lo que queríamos revisando nuestras expectativas, qué es lo que queremos cumplir día con día. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad entonces es el trabajo, que es muy importante, cumplir con nuestro trabajo, o la prioridad es nuestra salud mental, ¿verdad? Yo creo que ahí también esta situación de la pandemia nos está poniendo a reflexionar sobre eso. Como maestra, pues tengo muchas consultas de madres de familia que muchas ya están, o sea, con un nivel de frustración enorme porque dicen, no logro cumplir, o sea, quiero ir y sentarme con mi hijo, enseñarle, ayudarle en las tareas y estoy tan sofocada y tan angustiada porque ya llega la hora del almuerzo, porque no tengo las cosas listas, porque además tenía que sentarme a trabajar o estoy en una reunión simultáneamente que mi hijo está en una clase. Y entonces lo que ellas llegan a preguntar es porque sus hijos están muy frustrados. Vean qué interesante. Ellos dicen, yo no sé qué hacer y ya le dije que si no me hace caso, usted esto. Mi esposo tiene una palabra muy sabia que dice, si no tenemos un buen equilibrio los padres, va a ser muy difícil que los hijos también lo tengan. En realidad, cuando reviso esto, generalmente es una frustración del padre y de la madre, ¿verdad? De no poder lograr todo. Y yo he llegado a dar esta recomendación como maestra. Para mí, lo primero es la salud mental. Y yo le digo a una mamá, si usted tiene 15 trabajos que hacer con su hijo, un montón de trabajo en la casa, un montón de trabajo de su propia compañía o de donde labore, en realidad priorice. Incluso he recomendado cosas como, si su hijo ya sabe este contenido y la tarea es sobre ese contenido, piense si es necesario que lo haga. Entonces muchas angustiadas me dicen, es que yo quiero enseñar el valor de la responsabilidad. Y yo le digo, claro que sí, el valor de la responsabilidad es muy importante, pero para mí, por encima está la salud mental de la familia. Que nosotros podamos pasar este momento que no sabemos además cuánto va a durar de la manera más equilibrada y más armoniosa posible. Lo que quiero decir es que podemos empezar a ser flexibles con nosotras mismas. Un poco lo que decía María Emma sobre el control y querer hacerlo todo perfecto. Bueno, ¿en qué podemos ser flexibles? Porque lo primero es mi paz. Cuando yo estoy en paz, eso incluso lo habíamos hablado en el programa anterior, mis hijos posiblemente también van a estar en paz. Entonces, mi equilibrio emocional tiene que ver mucho. ¿Qué cosas me voy a dar permiso de no priorizar? ¿Qué cosas me voy a dar permiso de no hacer con la excelencia que generalmente hago? Y para mí, por lo menos las que somos madres y tenemos hijos, para mí, bueno, primero, la priorización primero está uno. ¿Por qué primero está uno? Yo le digo a las mamás, aquí tenemos en Costa Rica un dicho que es, si yo solo tengo arroz y frijoles, solo eso va para mis hijos si no tuviera más. Entonces, primero van a estar los hijos. Desde esa perspectiva, indudable. Pero yo les digo, si usted está bien, ellos van a estar bien. Muy probablemente, ellos van a estar mejor. Entonces, cuando yo digo que la prioridad es uno, no es que uno se va a poner ahí a hacer cosas, ¿verdad? Un poco fuera de lo esperado, sino que uno necesita también sus espacios, uno necesita también su momento de paz, su momento de meditación, su momento de tranquilidad. Uno necesita ese equilibrio para poder transmitirlo a toda la familia. Priorización, primero uno. Para mí, segundo, los hijos, ¿verdad? Yo siempre creo que el día en que Dios me llame, me vive ya, ven para acá, ¿verdad? Él va a decir, bueno,
¿Cómo te entregué 2 tesoros míos? ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Creo que esa va a ser de las primeras preguntas que me va a hacer. No me va a decir, ¿cómo fue tu nivel de eficiencia en el trabajo? No creo que me diga eso, ¿verdad? Creo que él me va a decir qué pasó con tus hijos. Exacto. Y entonces para mí ahí viene la prioridad, hijos y pareja, ¿verdad? Porque también una buena relación de pareja, sentirme acompañada con la otra persona cuando tomo las decisiones con respecto a mis hijos, a mí misma, a mi hogar, es un recurso de apoyo formidable. Y después todo lo demás creo que podemos hacer flexibilizaciones en función de la salud mental de toda la familia, en función de que la realidad es que vivimos en una incertidumbre ahora y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación de la pandemia. Así que yo creo que pasar este tiempo de la mejor manera, de la manera más armoniosa y equilibrada, va a ser la forma en que lo podamos llevar mejor. Así es. Esta sería, digamos, mi perspectiva. Viviana, hiciste un comentario bien interesante sobre yo no doy de lo que no tengo. Eso lo enseño muchísimo en mis psicoterapias y en mis talleres, porque en la medida en que si yo no me amo, yo no puedo amar a otra persona. Si yo no estoy bien conmigo misma, imagínense una psicóloga como yo atendiendo psicoterapia y con un pocotón de situaciones no resueltas en mi corazón. No tengo la vida perfecta, no soy perfecta, pero sí sé qué es lo que necesito, en lo que necesito trabajar y qué es. Entonces, primero me tengo que dar yo, tengo que estar bien yo para poderle dar a los demás. Y eso nos ayuda muchísimo. Y en ese tema de priorización me pareció fundamental, porque eso es lo que nos permite no estar frustrados. Así es, y ese punto muy importante, Vivi, yo creo que tocó lo que fue la salud emocional, mental, el balance que debe de existir internamente, intrínseco en nuestra persona y para poder dar hacia los demás. Si no tenemos ese balance, esa armonía, esa paz interior, bueno, no vamos a poder manejar cualquier desafío que se nos presente, por más pequeño o grande que sea. Es decir, bueno, de alguna manera, muchos de nosotros hacemos tormentas en vasos de agua, que puede ser en perspectiva para unos que puede ser algo muy pequeño, para otros puede ser algo estratosférico que les está arruinando la vida, porque es en la manera como nosotros la percepción que les estamos dando a esos escenarios. Viviana, ¿querías decir algo? Sí, es que quería agregar que para mí es un tema muy importante, que generalmente muy vinculado con la frustración, después viene la culpa, ¿verdad? Es como, ¿cómo es posible que no hice esto? Y entonces ya yo soy, ¿verdad? Muy mal, lo estoy haciendo muy mal. Claro, y entonces empieza todo este círculo vicioso que hablaba María Emma de la negatividad, y entonces esa frustración se nos convierte como en una bola de nieve. Y yo creo que es ahí donde tenemos que priorizar esto de sentirnos bien, de estar bien con nosotras, como decía María Emma, de amarnos, de mirar hacia adentro. Para mí, este es el momento esencial, ya que quédate en casa, ¿verdad? Yo diría quédate en casa también, quédate adentro de tu casa, revisa, mejórate. Es aprovechar esta hermosísima oportunidad para mirar hacia adentro, quitar culpas, quitar frustraciones, quitar todo esto y dar gracias. Gracias porque cada cosa que pasamos, incluso esto, nos hace ser mejores seres humanos. Nos permite remirar la vida de diferentes maneras, nos permite valorar cosas que no habíamos valorado. Así que el agradecimiento, coincido plenamente, creo que nos trae también mucho a que esa frustración pueda bajar un poco, ¿no? Absolutamente. Vivi, es que estamos viendo una imagen aquí hablando de la educación en el área que maneja muy bien Viviana, y bueno, esta salud mental que permanece cuando tú transmites ese estrés a tus hijos, bueno, y ese estrés, esa ansiedad en el hogar, no estamos tranquilos, no existe ese equilibrio emocional, no tenemos esa salud emocional en casa. Estamos viendo una imagen de un niño estresado ahí. ¿Qué imagen, qué les transmite a ustedes esta fotografía, especialmente del lado, bueno, de la experta en psicología María Emma? Frustración. es un niño que de pronto no tiene una
cosa que se llama alta tolerancia a la frustración y desde el DSM-5, que es el manual de diagnóstico, podría posiblemente un psiquiatra diagnosticarlo con baja tolerancia a la frustración, ¿cierto? Es una competencia que se va desarrollando en los seres humanos en la medida en que vamos entendiendo todos los elementos que hemos incorporado acá, ¿cierto? Que es simplemente entender que no tenemos el control de todo lo que pasa y que el hecho de que yo me equivoque no quiere decir que sea una persona mala, ¿cierto? El hecho de que yo cometa un error no quiere decir, porque es que la perfección no existe, ¿sí? Lo perfecto es imperfecto y como ser humano siempre voy a errar. Y incorporó Viviana Richmond un término bien interesante y es la culpa, ¿cierto? Porque el no sentir, el cometer errores nos sumerge en la culpa y la culpa finalmente no nos sirve para nada, solo nos sirve para meternos en un círculo vicioso de frustración en nuestra vida, ¿cierto? Y llenarnos de emociones negativas contra nosotros mismos. Yo cambio la culpa por responsabilidad. Y la responsabilidad es asumir las consecuencias de las decisiones que tomo en mi vida, ¿sí? De las decisiones, de esas elecciones que hago como ser humano. Entonces, cuando estás pequeñito, si elegiste no hacer tu tarea porque preferiste jugar, eso fue una elección tuya, luego vas a tener una mala nota. Entonces, si desde ahí empezamos a enseñarle a nuestros hijos de que cada elección tiene cada elección en la vida tiene una consecuencia, podemos trabajarle ese sentimiento de frustración o baja tolerancia a la frustración, como lo llamaríamos más bien en psicología, ¿no? Mari se tiene que ir, Sí, chicas, perdón, vamos a tengo otra despedirla. Yo sé que ella tiene algunas otras conferencias, pero bueno, vamos a despedirla por este momento. Nada más una frase para cerrar un poquito la perspectiva desde el lado clínico, desde el lado de la psicología y bueno, para que nuestra audiencia se quede con lo mejor que les puedas dar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, quiero terminar diciendo esto. Recuerden que la perfección no existe, que la culpa no nos sirve para nada, que debemos de aprender a responsabilizarnos y que finalmente, como decía Viviana ahorita, como decía Silvia ahorita, este es un momento para repensarnos, este es un momento para entrar dentro de nosotros y para desarrollar nuestras neuronas y nuestras conexiones neuronales y aprender la vida, a ver la vida desde la gratitud, no desde la frustración, que no es lo que pasa, sino cómo interpreto aquello que pasa. Y siempre puedo reinterpretar las situaciones que vamos viviendo en nuestra vida. Puedo verlas desde el lado positivo o desde el lado negativo. Tú eliges cómo las ves. Muchísimas gracias, Nayeli, a este espacio. Ojalá podamos volver a estar aquí. Discúlpenme, por favor, tengo otra intervención ahorita, pero muchísimas gracias. Un gusto conocerlas a ustedes dos y gracias a Foro Social Tucson por esta invitación. Gracias. Muchísimas gracias, María Emma Martínez, psicóloga, experta, bueno, en conferencias de perdón. Y bueno, la despedimos por ahora, pero vamos a saber que, bueno, vamos a regresar con otros temas importantes y va a ser parte de este panel de expertas hablando de temas sociales muy importantes que impactan a nuestra sociedad. Gracias, Emma. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, nos quedamos nada más nosotras tres y bueno, vamos a continuar hablando de las perspectivas. Hay muchas otras áreas de esta cuestión de la frustración. Y bueno, Silvia. Bueno, es curioso porque quería intervenir con un sentimiento que a veces es bastante grande y pesa, y es el juzgar. Cuando una persona está pasando por una situación bien difícil para ella y yo llego y digo, no, o simplemente, digamos, por darte un ejemplo, se le murió el perrito. Ay, no, eso, pero no fue tu mamá o tu hermano, no, pero es un perrito. Pero es que yo no puedo decir eso. El perrito para ella es la familia, y lo digo por experiencia, pero, o sea, yo no puedo llegar y decirle a esa persona, no, eso no está bien, ¿quién soy yo para juzgar, decir cuál es la categoría, que esto es una crisis y esto no? Yo tengo que escuchar a la persona con amor y pedir, en este caso, bueno, Dios, que es a quien yo me dirijo, decirle que me dé Él a mí las palabras que yo tengo que utilizar para calmar ese corazón o ayudar a calmar ese corazón con amor y escucharla, no juzgar, escucharla. Y es difícil, porque a veces uno quiere, uno quiere intervenir, pero toca realmente
tener de nuevo esa empatía. Lo mismo en el trabajo, cuando las personas están haciendo su labor, si se tienen que presentar en la oficina, están haciendo su labor, pero están pensando que están haciendo los niños, estarán haciendo la tarea que les mandó el telestudio, o sea, es manejar ese tipo de estrés y ser empática. Entonces, si vos ves que tu compañera de trabajo tiene 3 niños y tiene que presentarse a la oficina y vos tal vez en ese momento que ella está teniendo una crisis, vos tenés un poquitito de tiempo, bríndale la ayuda. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Tal vez ella no lo ha pedido, pero por lo menos está ese sentimiento de sacar la mano y decir, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Así es, bueno, la compasión también parte Claro. como de la mano, es empatía. Y bueno, yo creo que hemos mencionado bastantes elementos importantes desde el inicio del panel. Bueno, el priorizar salud emocional, salud mental, el equilibrio y balance en uno mismo. Si queremos dar hacia los demás, bueno, tenemos que estar bien consigo mismo primero. Y bueno, tener parte de este proceso de autoconocimiento, autorrealización, hacia dónde vamos, bueno, es parte de este crecimiento y de este gane de equilibrio y balance que necesitamos todos los días para enfrentar situaciones de desafío y bueno, y volverlas y convertirlas en oportunidades, más que nada de quedarnos estancados en el sentimiento de la frustración y que esta frustración, bueno, se vuelva un modelo o estilo de vida. Para nuestros trabajos, en el trabajo, en la oficina, en nuestra casa. Y bueno, Viviana, tú tienes el ángulo para los niños. Eso es algo básico, es muy importante. Y también que, bueno, cómo manejamos, a veces asumimos que nuestros niños, ellos no sienten nada o que de alguna manera nuestros niños no se dan cuenta porque como adultos, nosotros como padres de familia, bueno, los que tenemos hijos, tenemos la percepción de alguna manera, bueno, no se dio cuenta, no sabe, estoy estresada, pero no se da cuenta. ¿Por qué asumimos si tenemos esa actitud? Y más cuando sabemos que los niños están receptivos y a toda edad ellos están adquiriendo información de nosotros y en el sentido de cómo vean cómo esté su entorno, así van a reaccionar en el futuro para ser adultos más sabios en el futuro y poder enfrentar las mismas situaciones o los retos de la misma forma que nos vieron a nosotros. Claro, y es que pienso que muchas veces no los miramos. Vivir con alguien no significa necesariamente conocerle. Y eso nos pasa muchas veces con los hijos. Entonces tenemos una rutina en el hogar, a tal hora nos levantamos todos, qué sé yo, recogemos la cama. Bueno, vengan, vamos a desayunar, vamos a almorzar, ya hicieron las tareas, ya hicieron esto, ya se lavaron los dientes, ¿verdad? Entonces estamos tan metidos en todas estas tareas, ¿verdad? Que no nos damos el tiempo de mirar a nuestro hijo, a nuestra hija, de ver su corazón, cómo se siente, cómo está. Ahora cuando ponías, Nayeli, el cuadrito del niño, me acordé de un... Vamos a mostrarle la fotografía aquí para que vea nuestra audiencia. Uh-huh. Me acordé tanto de un estudiante que la mamá me llama y me dice, estoy desesperada porque mi hijo no me está haciendo caso. Y entonces cuando empezamos a hablar un poco, es un niño con una muy buena capacidad cognitiva. Resulta que prácticamente casi todas las tareas que le mandan, él ya se las sabe desde hacía mucho tiempo antes, pero además ese niño, su pasión era el fútbol. Y obviamente con esta situación de la pandemia, tiene meses de no ir a ejercitarse, a sacar esa energía. Yo le decía a la mamá, bueno, esta mamá tenía una profesión y yo le decía, ¿cómo se sentiría usted que pase 5 meses llevando un curso de algo que ya usted sabe, de algo que para usted es muy, muy básico y que tenga que estar ahí 5 meses recibiendo clases en la computadora y haciendo un montón de tareas de algo que no le genera a usted ningún reto? Pero además de eso, lo que a usted le gusta hacer, no lo puede hacer. Entonces, a veces nos cuesta ponernos en la perspectiva del niño. Es muy fácil decir, no me hace caso. Es muy fácil decir, aquí se dice en Costa Rica, es un malcriado. Es muy fácil decir eso.
porque no nos permitimos conocer el corazón del niño, ponernos en su lugar. Para esta mamá, por supuesto, pues la recomendación fue, bueno, necesitamos que él haga algún tipo de ejercicio físico, necesitamos que bote esa energía, pero mamá, por favor, priorice. No es que no haga las tareas, es que priorice aquello que él desconozca, que a él le cueste. Es que revisemos ese corazón, porque ella misma me decía, cuando yo lo veo a un niño triste. Y entonces yo hago la siguiente pregunta, ¿qué queremos? ¿Un hijo triste cumpliendo con todo o una madre más flexible y un niño más equilibrado? Así, y además de eso, que no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, eso puede ir en aumento. Entonces, necesitamos balancear ese tipo de cosas y darnos permiso. Hay mamás, y yo me incluyo ahí, que somos un poco perfeccionistas y que queremos que todo nos salga bien. Pero cuando nuestros hijos están tristes, cuando nuestros hijos presentan alguna situación más allá de lo común, tenemos que parar. Y tenemos que pensar y decir qué estamos haciendo, qué les estamos pidiendo. Y no solo cuán difícil ha sido esto para nosotros, sino cuán difícil ha sido esto para los niños y para las niñas. Ser comprensivos también en esa situación. No podemos, en una situación que para nosotros nos ha puesto en una situación de tanto cambio y que nos ha hecho un montón de emociones, incluida la frustración, no podemos pensar que para el niño todo es igual. Tenemos que, al igual que ser compasivos con nosotros, ser compasivos con los niños. Y repito, mirar su corazón, conocer a ese niño. Vivir con alguien no significa conocerle. Y no ¿verdad? nada más con los niños, estoy de acuerdo contigo, Vivi. Muchas veces, vivimos en el mismo techo, mas sin embargo, bueno, no nos conocemos todos a profundidad, así es lo que tú estás convocando a la comunidad, que conozcámonos más profundamente, lleguemos al corazón de las personas con las que vivimos, el entorno en el que nos desenvolvemos, mas sin embargo, bueno, hay padres de familia que se enfocan únicamente a desarrollar las habilidades académicas, que esto es lo que estás comentando para que nuestra audiencia tenga un poco más la idea más general, más explícita de lo que estamos hablando. Bueno, no nada más es, bueno, llenarlo, saturarlo de actividades, de que sea el mejor futbolista, de que sea el mejor en ajedrez, el que sea el mejor, y entre más ocupado lo tenga, bueno, mejor, porque así no me da lata. Entonces no lo tengo, yo no lo batallo, y bueno, y luego le contratas una niñera, y entonces ya la niñera lo termina criando. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué necesidades tienen nuestros hijos si no los tenemos cerca, si no vivimos con ellos esas transiciones, y cómo también les transmitimos esa paz porque no estamos conectados? Es una falta de desconexión. Claro, y primero es una falta de desconexión con nosotros mismos porque nos da mucho miedo mirar hacia adentro, y yo siempre le hago esta pregunta a los niños y le digo, ¿dónde está Dios? Y la respuesta generalmente es en el cielo, ¿verdad? Yo le digo, bueno, pero creo que hay algún otro lugar en donde está. Entonces a veces sí me dicen, en el corazón. Dios está en nuestro corazón. Entonces, mirar hacia adentro no tiene por qué darnos miedo, porque ¿a quién vamos a descubrir? Al Dios que habita en nosotros. Entonces, mirar a nuestros hijos en su corazón también, mirarlo como personas que están aprendiendo, pero que también nos ven a nosotros, ven nuestras frustraciones. Yo creo que las que somos mamás entendemos cuando vemos a nuestro hijo imitando algo de nosotros y nosotros decimos, oh no, esto sí está mal. Están haciendo lo mismo que uno. Claro, y digamos, cuando son cosas positivas, en buena hora, pero cuando no son cosas tan positivas, ahí es donde nos damos cuenta, y es algo que yo digo muchísimo, los hijos nos permiten ser mejores personas, porque nos muestran así de frente cuáles son nuestras necesidades, qué es eso que tenemos que cambiar. Y entonces cuando viene, ¿verdad?, nuestro hijo, nuestra hija, y tiene ciertos momentos de frustración y te ves reflejado en ellos, ¿qué nos están diciendo? Esta es la oportunidad para ser mejores personas. Creo que los hijos nos brindan mucho esa oportunidad. Y, ¿por qué no decirlo? La pandemia nos lo está brindando. La mayoría o muchos de nosotros estamos teniendo más oportunidad de compartir con nuestros hijos, de estar en nuestra casa.
¿Para qué estar en nuestra casa frustrados, angustiados por todo lo que no se hizo? ¿Por qué más bien no sacamos tiempo para aprovechar y hacer tal vez todo lo que algún momento quisimos? Porque a veces decíamos, ay, es que me gustaría tener más tiempo con mis hijos, me gustaría tener más tiempo con mi pareja, me gustaría tener, etcétera, ¿verdad? Y ahora que lo tenemos, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Creo que y no lo aprovechamos. Hay padres de aprovechamos. familia que no lo aprovechamos, o nuestra personalidad, por la manera en que hemos vivido apresuradamente, no la aprovechamos, y para nosotros es como un caos catastrófico. Nos quedamos, bueno, ¿ahora qué sigue? O sea, ¿qué voy a hacer con los niños 24 horas, 7 días a la semana? Y te quedas que, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo les digo? ¿Qué actividades le pongo? Porque normalmente estaban fuera de casa estando muy ocupados en actividades académicas, deportivas, y entonces ahí viene la verdadera sacudida y la verdadera realidad. Claro, yo diría, ¿qué van a hacer con sus hijos? Conózcalos. Y no solamente eso, Vivi, porque llega también cuando vos quedas corta en ideas y no sabes qué hacer con el niño, hablas con tus amigas. Yo tengo un grupo de amigas que adoro, ellas tienen unas ya muchachas grandes y ellas comparten lo que hacen con esas muchachas y cómo se entretienen y cómo hablan con ellas, y eso entonces le da a uno de imitar los ejemplos de otras amigas. Entonces se vuelven estos grupos sociales, no solamente dentro de mi casa, sino mis amigos aportándome ideas de cómo ser más creativa. La creatividad es muy importante, es parte de, yo creo, de este desafío de salir de nuestra zona de confort a partir de esta pandemia. Más sin embargo, bueno, debiera ser parte de nuestra rutina diaria, de este practicar, de este autoconocimiento que debemos de ir desarrollando día a día. Es como leer un libro todos los días, leer una parte de esa obra maestra que te va a dejar algo, alguna enseñanza, ese párrafo que leas diario, bueno, te va a dejar algo y para aprender y desarrollar y crecer y seguir creciendo. Creo que tiene que ver también con nuestras redes de apoyo, y que creo igual que en la maternidad eso es básico, saber con quién puedo contar. Tal vez ya no puedo, pues que si necesito que alguien me los cuide, ¿verdad? Estarlos llevando donde, ¿verdad? Otras personas, porque entendemos que está todo lo de la burbuja social y el distanciamiento. Pero como decía Silvia, un mensaje, un WhatsApp, a veces no sé qué hacer con esta situación, por favor denme ideas. Eso se vuelve un recurso de apoyo súper importante. En mi trabajo he visto muchas mamás solas. Cuando les pregunto, ¿quién es tu amiga? Y me dicen, no tengo amigas. Es que usted sabe que no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Y cuán importante se vuelven las amigas, las redes de apoyo, muchas veces hasta la suegra, la madre, ¿verdad? Personas de nuestra familia que nos brinden ese apoyo. Porque también, como decía ahora María Emma, no somos perfectos ni tenemos por qué tener todas las respuestas. Pero creo que algo muy importante en este tiempo es saber pedir ayuda y poder decir, esto no estoy, no estoy sabiendo cómo hacerlo. Por favor, denme ideas, denme qué les ha pasado a ustedes, como decía Silvia, con las otras amigas, cómo lo han manejado, ¿verdad? Entonces creo que de esa manera podemos compartir, hacer algo que a mí me parece que es fabuloso, que es compartir el aprendizaje, el crecimiento, la educación de nuestros hijos de una forma amorosa, dándonos apoyo las unas a las otras. Definitivamente en mi caso particular, también soy madre de familia y me gustaría compartir estos elementos también importantes. Estoy poniendo los mensajes de nuestros acompañantes, nuestra audiencia de Foro Social Tucson. Bueno, ahí nos están siguiendo desde Costa Rica y de muchos otros lugares, también desde Brasil. Pero es muy importante el aspecto que me ha funcionado en lo personal, es siempre esta tranquilidad interior. Esa tranquilidad que, como Viviana le menciona y lo estaba ejemplificando, en paz interior, en salud emocional, en equilibrio emocional, balance, lo que otros le llaman balance emocional, balance contigo mismo. Si tú te sientes, bueno, que no es el momento de enfrentar ciertas circunstancias, ciertas escenarios donde, bueno, necesito estar yo tranquila primero para no sobre reaccionar, porque de ahí también está la línea muy delgada de podernos ir a
a reaccionar de una manera negativa, agresiva y bueno, generar otro tipo de emociones, que es la que estábamos comentando al principio. Entonces, para mí es muy importante tener esa tranquilidad, pero regresamos a lo mismo, regresamos a este autoconocimiento, a esta dedicación diaria uno a uno con tu interior como madre de familia, como mujer, darte tus espacios, tu paz interior y esta que te permita, bueno, brindar lo mejor de ti hacia los demás y a los que te rodean. Claro, yo pienso, ¿verdad? En este momento dijimos, bueno, tenemos esto, estamos lidiando con esta frustración, estamos lidiando con esto otro, ¿qué hago? Que no sé qué. Todo está acá en la mente. Yo digo, ok, mi esposo siempre me dice que yo soy el corazón de mi casa. Entonces, como yo soy el corazón de mi casa, yo soy la que voy a inyectar ese amor, esa tranquilidad. Si yo estoy tranquila, ellos se van a volver tranquilos, que es lo que venimos diciendo. Ellos van a estar tranquilos. ¿Cómo logro yo esa tranquilidad? ¿Qué puedo hacer yo para centrarme en esa energía de tranquilidad? Bueno, no tengo la oportunidad de ir a un gimnasio porque hay unos que están cerrados y no quiero tal vez andar afuera, pero puedo hacerlo aquí en mi casa. No necesito equipo totalmente súper caro, puede inclusive levantar, puede hacer unas pesas, puede ponerse a bailar. Ahí la terapia del baile es esencial porque usted mueve su cuerpo, usted libera, la energía sube y baja y todo lo que no tiene que estar se va a liberar como una toxina que se desecha. Entonces, yo creo que si te das cuenta, vos te puedes levantar en la mañana un poco negativa y tal vez sin ganas de levantarte. Tenés que levantarte porque tienes obligaciones, pero puede que no te quieras levantar y si te pones a bailar, pones música, pones qué sé yo, aromaterapia, eso te va a ayudar, te va a calmar y son herramientas que tenemos que podemos utilizar para acelerar ese paso de volverse con ganas de querer cambiar el switch. Eso es, cambiar el switch. No me siento bien, voy a verme al espejo, me voy a ver lo más linda y me lo voy a decir, después me pongo a bailar, muevo esa energía y ya mi día continúa. Y parte de ese cambio, de ese switch, como lo ejemplifica Silvia, creo que tiene que ver mucho la conexión con el concepto de la autoestima. Si nosotros nos sentimos internamente para buscar y bueno, seguir buscando esa tranquilidad, esa paz interna, bueno, tiene que ver mucho que nuestra autoestima esté en un nivel idóneo. No hay perfección, no estamos buscando la autoestima perfecta, mas sin embargo, lo que nos hace sentir mejor, lo que nos hace sentir mejores personas, que servimos a los que están a nuestro alrededor, eso produce mucha satisfacción personal y yo creo que eso es lo que nos procrea esta tranquilidad y hace que generemos esa tranquilidad hacia los demás. Es como cuando sonríes y contagias esa sonrisa, como estaban comentando, y entonces la gente empieza a sonreírte. Cuando saludas, cuando llegas a la oficina antes de esta pandemia. Claro. Llegan muchas mamás con este sentimiento de culpa y de frustración que, como decís, Nayeli, tiene un vínculo muy fuerte con su autoestima y también tengo unas preguntas para ella, ¿verdad? Ya uno en sus años de experiencia y entonces yo les digo, bueno, ¿crees que Dios hace las cosas perfectas o no? ¿Verdad? Pues la mayoría de la gente me dice que sí, que Dios lo hace perfecto. Muy bien. Entonces después le digo, ¿quién decidió Dios que fuera la mamá de tal niño? Entonces se queda así, dice, yo. Entonces, ¿quién era la mejor mamá para ese niño? Esa les cuesta más contestarla, ¿no? Pero no tienen más remedio que contestarla, ¿verdad? O sea, Pero, como dices, Vivi, estabas mencionando que a veces nos autocriticamos, pero nos juzgamos al grado de que nos ponemos en una categorización y decimos, entra el sentimiento de culpa, nosotros nos criticamos, decimos no podemos con el paquete, esto es demasiado, y entonces empezamos con una negatividad en donde la autoestima, si estaba aquí en un nivel alto, bueno, se va haciendo poco a poco hasta el suelo. Claro, y me toca muchas veces entonces
más bien reflejar todo lo que esa mamá ha hecho, todas las cosas buenas que hace día con día, porque esa cotidianidad es lo que termina siendo más importante para un ser humano. Para un ser humano no va a ser más importante aquel tío que lo llevaban a jugar todos los fines de semana. En realidad, quien marca la personalidad de un niño o de una niña es esa cotidianidad. Es quien está ahí atendiendo sus necesidades. O sea, cuánto tiempo, ¿verdad? Dedica una madre para poder atender las necesidades de su hijo. Porque gracias a eso, su hijo a partir de ahí va a poder construir y ser una mejor persona. Yo también aplico, de hecho, algunos tips que me han funcionado mucho con la frustración y que tiene que ver con esto de la autoestima, porque cuando yo me siento muy mal conmigo misma, la frustración sube a niveles tan grandes que entonces eso se vuelve, ¿verdad? Esa bola de nieve tan inmanejable. Entonces hay más dificultad, puede haber hasta situaciones, ¿verdad?, de enojo y etcétera. Algo que yo creo que es lo primero es reconocernos que no estamos bien, que estamos frustrados, ¿verdad? Generalmente los hijos lo ven a uno muy fácilmente cuando uno está frustrado. Mami, algo te está pasando, ¿verdad? O mejor no le hablemos a mami en este momento porque no es un buen momento para hablar con ella. Porque nos va a salir peor. Claro, mejor hacemos esta, nos vamos y todavía no es el momento de pedir permiso. Ellos no lo reconocen, pero nosotros reconocemos cuando realmente estamos frustradas y si podemos hacer ese reconocimiento, no desde la culpa, sino desde entender que estamos haciendo lo mejor que podemos como seres humanos, parar. Esto es un ejercicio muy difícil, porque generalmente cuando estamos frustradas es porque queremos hacer muchas cosas y no hemos logrado, ¿verdad? Parar. Me gusta mucho hacer este ejercicio. Por ejemplo, a mediodía estoy frustrada porque según yo no he hecho nada. Y eso es una frase que tenemos como, uy, se me pasó el día y no hice nada. Entonces yo paro y reflexiono, ¿qué he hecho? Bueno, hice el desayuno, bueno, los chicos comieron bien, bueno, me senté en la reunión del trabajo, los chicos hicieron el trabajo escolar, o sea, entonces cuando empezamos a desmenuzar lo que hicimos en ese instante de 4 horas, más bien es un momento para sentirnos orgullosas de nosotras mismas, de todo lo que hemos hecho. Entonces empezamos a valorarnos a nosotras mismas sobre las cosas que hemos hecho. Repito, mirarnos cuando estamos frustradas, parar. Y el siguiente consejo es, muchas veces es necesario también descansar. Esto suena tan lógico, pero al mismo tiempo no es tan real, ¿verdad? Especialmente las mujeres, nos pasamos del tope del dolor, ¿verdad? Por ahí hay algunas cuestiones algunos memes, ¿verdad? Que hablan de que los hombres no aguantan tanto el dolor como las mujeres, etcétera. Pero eso no es positivo para nosotras. O sea, ¿cómo es posible que nosotras tengamos un dolor en nuestras piernas por todo el trabajo que hemos hecho o incluso en nuestra mente por toda la elaboración y resulta que nosotras seguimos y seguimos y seguimos y seguimos sin parar? O sea, no tenemos ese detenernos y muchas veces esto nos puede pasar facturas de enfermedades. Tenemos que saber detenernos cuando nuestro cuerpo nos dice que estamos cansadas. No es justo que nos sobreexijamos. Ese es un punto muy importante. Adelante, Silvia. Perdón. No, un sentimiento que se queda en el cuerpo se convierte en una enfermedad más tarde. Así es, y no es muy necesario, bueno, leerlo en un libro o tratar de descifrarlo. Es muy sencillo, solamente dejen de dormir 3 noches y con eso pueden experimentar el estrés al máximo, claro, la frustración, porque todos va a aparecer en un escenario, en la percepción que lo vamos a elegir y vamos a empezar a recibir la información, va a ser de una manera catastrófica. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un sueño reparador, un sueño profundo en donde nos permita refrescar los pensamientos y empezar el siguiente día con mejor de las energías.
tiene que ver, es una cuestión física, como lo dice Viviana, es una cuestión también emocional y también del corazón. Es tres, del alma, de cómo nosotros nos alimentamos día a día espiritualmente y también de cómo buscamos esa paz interior para podérsela transmitir a los demás. Y la otra, bueno, que de una manera física, si lo que nos motiva es hacernos nuestro maquillaje, eso nos sube la autoestima, bueno, hagámoslo. Si también el hacer ejercicio, nadar, hacer alguna actividad física, ejercicio en específico, alguna rutina, bailar, escuchar música para muchos, en lo particular en mi caso, para mí, si yo no escucho música antes de entrar a un en vivo, yo creo que me falta algo. Siempre siento que la música es lo que me pone en sintonía de cómo voy a entrar a este ritmo de hacer, de manejar la adrenalina que ocurre cuando tú haces en vivos. Entonces, si tú encuentras tus rutinas de apoyo también, tus rutinas para manejar equilibrar tus propias emociones, bueno, porque se pueden manejar. Ya escuchamos a María Emma que, bueno, como psicóloga experta, se manejan las emociones y se maneja la percepción de cada uno de los escenarios que nos ocurren como situaciones específicas, como circunstancias que nos va presentando como desafíos la vida. Entonces, tiene mucho que ver el que nosotros nos preparemos también y autoprogramemos. Este es otro de los elementos también importantes. Si nosotros no programamos nuestro cerebro a manejar la vida de una forma positiva, nunca lo vamos a hacer y tampoco se lo vamos a enseñar a los demás. Hay un elemento importante que, bueno, aparte del lado educativo, bueno, en las empresas, ¿por qué nos capacitan también? Nos entrenan porque quieren que nosotros estemos bien listos para cuando ellos pidan un cambio en cualquier compañía, llega un recorte, sucede un reajuste, una reestructuración, bueno, que estemos preparados para el cambio. Y también cómo preparar a los clientes cuando trabajamos en cuestiones de mercadotecnia, de ventas también, de que, bueno, hay que educar al cliente, siempre va la tendencia hacia el entrenamiento, a reprogramar nuestro cerebro. Silvia, tú querías comentar algo. Bueno, no, exactamente. Nosotros los empleados que trabajamos para una empresa somos el activo más caro de la empresa. Entonces, ellos invierten en entrenamiento y obviamente no van a querer deshacerse de esa persona sino más. Yo opino que cuando estás laborando y en cualquier tema que hagas, debes dar 100% de ti, pero no a costa de tu salud. Porque a veces hay personas que se meten a trabajar en puestos que tal vez no están capacitados. ¿Y para qué? Para tener un salario muchísimo más alto, no vale la pena. Yo creo que la paz, que vos tal vez no es solamente de tener un buen salario o decir, yo saqué 10 títulos, por tanto tengo que tener este y otro trabajo. No, o sea, y más ahora que los trabajos se están volviendo un poco más escasos. En este momento es en una retrospectiva que yo voy a estar aquí porque yo quiero entender que yo voy a estar aquí porque Dios aquí me puso, para que yo pueda de este brinquito, de este escalón pueda brincar al siguiente y pueda ayudar a quien esté a mi alrededor. Entonces, como empleada de una empresa, y y otra cosa que quiero mencionar antes de que se me olvide, muchas de las compañías, al menos aquí en los Estados Unidos, son las compañías estables, están muy preocupados por sus empleados. Al menos en la compañía donde yo trabajo, por lo menos 1 o 2 veces por semana nos están enviando correos, ya sea del presidente de la empresa o si no del grupo corporativo de Human Resources, ¿cómo se dice? El departamento de personal, exacto, para que tomes cursos de esto o aquello, de que te ayude a sentirse en ese positivismo, sea lo que sea. Si es que quieres tomar un curso, bueno, inclusive en la internet, hoy en día también te encuentras cursos de algún tipo de certificación y es una oportunidad bonita para seguir
reeducándose. Yo creo que la persona que hoy en día dice, no, yo ya estudié y ya con eso está suficiente, no, eso no es lo que estamos en este momento. Debes certificarte en más estudios, si eso es lo que te llena. No tiene que ser inclusive un certificado, tiene que ser algo que te llene a vos. Trabajar, sí, donde me va a hacer feliz, pero también visualizar dónde quiero estar. Entonces, si yo puedo empezar aquí, pero llego a si empiezo en punto A, pero voy a llegar al punto B, no importa, ahora lo hago así porque esa es la ruta que me va a llevar. Así es, Silvia. Viviana, ¿querías comentar algo? Bueno, que en esta cuestión también de la familia, ¿verdad? Toda la cuestión económica tiene un impacto, ¿verdad? Muy importante, que también es normal y yo creo que también tenemos que hablar sobre esto, de que si no hay trabajo, de que si alguien lo despidieron, de que si en este momento tengo temor porque no tengo la suficiente solvencia económica para que de aquí a tanto tiempo poder comprar la comida. Es normal la frustración, ¿verdad? Yo creo que hay situaciones en que es lógico sentirse frustrado. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace con esa frustración? Con respecto a los niños, yo siempre recomiendo hablar con ellos. No es contarles toda la situación y decir, miren, tenemos tanto en el banco y, ¿verdad? No es hacer un desglose de nuestra situación económica. Pero sí le podemos decir, si ves a mamá o si ves a papá un poco frustrado o angustiado, es porque papá y mamá están tratando de conseguir trabajo para poder tener todo lo que necesitamos. Pero no te preocupes, papá y mamá se hacen cargo. ¿Por qué es esto? Porque si no, el niño va a creer que algo que él hizo es por lo que sus padres andan en esa situación. Ahora, si yo hago consciente que me siento frustrada de eso, voy a poder tener un mejor control de esa emoción. Y hay dos caminos, ¿verdad? Sentirme frustrado y, como decía Silvia, ¿verdad? Echarme ahí como a deprimirme, ¿verdad? Y o a explotar también a la agresividad. O más bien a un asunto más violento, o más bien a buscar algo más proactivo, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, pues la segunda opción va a ser la mejor, la idónea para la familia en general. Sabemos que en este momento la situación económica está afectando a muchísimas familias y es el momento en donde necesitamos mostrar mayor solidaridad, donde necesitamos también ser más compasivos y entender que posiblemente pueden haber niveles de frustración un poco más elevados. Pero por favor, tengamos cuidado con lo más valioso que tenemos, que es las personas de nuestra familia. Tengamos cuidado para que esta frustración no nos haga, ¿verdad?, hacer algún acto que más bien después nos arrepintamos más que la situación en sí misma. Así es, Viviana. Y bueno, nuestra comunidad está participando. Silvia, en un momentito, déjame, les paso la preguntita claro. Y el comentario de nuestra audiencia. Roxana Alfaro Contreras dice, les saludo desde Costa Rica. Mi hijo de 11 años y yo estamos en pleno proceso de duelo por la muerte de su papá y quien fuera mi ex esposo. Y con el tema de la pandemia, bueno, tomé la decisión de que antes este evento, lo mejor era sanar nuestros corazones y sobrevivir si fuera necesario hasta que pierda un año escolar, pero logré encontrar su paz y salir adelante de este duelo y de la pandemia. Ya es ganancia y no es conformismo, sino buscar nuestra paz y estabilidad primero y por encima de todo y cualquier circunstancia para luego poder seguir con nuestras vidas con más fortaleza y resiliencia. Creo que ese es un excelente ejemplo de la priorización. Y incluso de la contextualización. Cada familia vive una situación diferente y creo que lo que hace esta mamá es priorizar la salud emocional de su hijo. Puede ser, como ella dice, que pierda un año, pero va a ganar paz y armonía para el resto de su vida. Desde otra perspectiva, alguien puede decir, no, yo quiero que pase el año a expensas de lo que sea, pero tal vez ese niño va a tener una frustración permanente por el resto de su vida. Entonces es ahí donde entra la priorización. Y creo que el ejemplo que ella nos está dando es excelente en relación a la priorización y la flexibilización de a veces de lo que considerábamos importante. Nuestro corazón es lo más importante.
Y bueno, que conectar, dijimos que conectar con nuestros seres queridos, también el trabajo del proceso de reconexión con su interior de la otra persona, de los que nos rodean, es básico, si no, no podemos tener nada. Claro, claro. Y Roxy, es una querida amiga mía. Yo admiro lo que haces porque debes exactamente eso, ver el corazón de tu bebé, de tu hijo y saber lo que a él le va a hacer feliz. No, muchas personas tal vez van a querer opinar, no porque no quieran ser buenos contigo, pero caemos en el tema de juzgar. Yo creo que ya tomaste tu decisión, con eso te sientes muy bien y el niño pues al sentirte vos bien, él también se va a sentir bien. Y además que, bueno, Lili, estaríamos acompañando al pequeño en el proceso de esa claro. inestabilidad emocional. Bueno, hay un desequilibrio, pasa una situación que impacta nuestras vidas, entonces vamos con él paso a paso Claro. en ese duelo. Claro, claro. Incluso acompañándonos, porque obviamente es el duelo del hijo y el duelo de la madre, ¿verdad? Pero cuando las cosas se viven juntos es mejor, ¿no? Es mejor. Y como les decía ahora, puede ser que hay dos personas que estén en una misma casa viviendo un duelo y los dos en soledad. Y aquí hay algo que es muy importante, que una cosa es estar solo y otra cosa es la soledad, ¿verdad? Ya el sentimiento de soledad, yo puedo vivir con 15 personas y tener un profundo sentimiento de soledad. O puedo estar sola y sentirme muy acompañada, porque sé que siempre la gente que me ama va a estar ahí, ¿verdad? Cuando lo necesitas. Como esta señora que está ahí, que saluda desde Costa Rica, doña Yamilet González, que es mi madre. Y mi tía. Tan linda. A que le mando un fuerte abrazo. Entonces, si uno sabe que cuenta con estas personas, ¿verdad? Y entonces uno ya no vive en soledad, porque uno sabe que esos afectos son los que lo sostienen a uno. Así es muy importante. Yo tengo también una reflexión en ese sentido. Bueno, de las personas que, bueno, nacen sin tener hermanos o hermanas y, bueno, su percepción hacia la vida, si los padres de familia no le enseñaron a llenar ese hueco, por alguna razón, a veces podemos tener hijos, no poder tener hijos, a veces nada más podemos tener uno. Y bueno, que no transmitimos esa seguridad a nuestros hijos, bueno, ese pequeño crece con esa necesidad, esa sed de tener familia, y aunque estuviera rodeado por 20, 30 personas, de todas maneras sigue teniendo esa sensación y emoción de soledad, de vacío interior. ¿Por qué? Porque previamente sus padres no le enseñaron a ver y a reflejar y llenar esa emoción de ver la percepción de tener, bueno, si yo tengo un hermano, yo tengo una hermana, porque yo soy diferente y yo no los tengo. Es parte de esta seguridad que tenemos que trabajar también con los pequeños en casa. Sí, la seguridad puede darse o la inseguridad en cualquier circunstancia. Incluso el no sentirse feliz con lo que se tiene y lo que hemos estado hablando de valorar las cosas que tenemos. Les hago otras preguntas a mis estudiantes cuando el tema va por ahí. Les pregunto, y gracias a Dios en la mayoría siempre me dicen que sí. ¿Tienes un techo donde vivir? Generalmente me dicen que sí. ¿Tienes al menos una persona que te ame? Todos me han contestado que sí. A veces no es la que uno hubiera esperado socialmente. A veces es, ¿verdad? No es necesariamente la madre o el padre. Pero si tenemos una persona que nos ame, con eso podemos hacer muchas cosas maravillosas. Y les digo, bueno, ¿y en tu casa hay comida? ¿Hay arroz y frijoles? ¿Tienes tu platito de arroz y frijoles? Generalmente todos me dicen que sí. Y entonces yo le pregunto, ¿qué te falta para ser feliz? ¿Qué te falta? ¿Qué es más que necesario que eso? Ahí en esa pregunta yo creo que hay que decirle a la audiencia que, bueno, usamos esta frase que es la pregunta de los 64,000 en México, en mi país. Bueno, se usa cuando es algo de que ahí viene la pregunta esperada y que todo el mundo no sabe ni cómo la vamos a contestar, ¿no? Que no estamos seguros que sí tenemos esa respuesta en las manos rápidamente. Claro, y cuando son niños también les digo, ¿y tienes por lo menos un juguete?
Y en nuestras sociedades generalmente los niños tienen más de un juguete, ¿no? Entonces siempre me dicen muchos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, ¿qué te falta? Y tal vez eso es algo que me gustaría llevar a la audiencia y a nosotras mismas. ¿Qué nos falta para ser feliz? ¿Qué nos falta? Y si aún tenemos salud, ¿qué nos falta? Y si tenemos al menos una persona que nos ama, ¿qué nos falta? O sea, en realidad creo que esto es volver a lo importante. Y este es el momento para volver a lo importante y dejar las cosas banales de un lado, que a veces hay mucha gente que se frustra de cosas que no tienen sentido. Así perdón, es. Bueno, es lo que te iba a comentar, me interesa mucho hacer énfasis en este punto porque muchas veces escuchamos comentarios como, es que acaban de comprar casa, tienen el carro del año y de todas maneras lo sigues escuchando, es que nos tenemos que mover porque acabamos de comprar una casa y están en una presión, viven en una presión, en un estrés y te quedas tú, bueno, pero tienen salud, tienen comida todos los días. Los niños de África no tienen que comer o comen del fango de lo que existe. Si nos ponemos a hacer una investigación de los niños que están en extrema pobreza en otros países, tienes un techo, y estaban ellos exagerando en el sentido que, bueno, de alguna forma visualizando la perspectiva de vida distinta, que cuando tienes, porque tienes mucho y otros porque no tenemos nada. Entonces, nunca estamos contentos. Es como la actitud normal humana que tenemos de que si somos güeros porque güeros y porque queremos ser castaños y luego nos cambiamos el cabello, eso es lo contrario, tenemos cabello rizado y queremos ser lacias, algo así. Claro, aprovecho la oportunidad para saludar a Orlando Fallas, que está ahí, que doña Rocío, la mamá, nos está poniendo un mensaje. Orlando para mí fue un estudiante que marcó mi vida desde lo positivo y espero que me esté escuchando. Orlando es un ser humano que aunque ya está en el colegio, ya es un muchacho muy grande, pero cuando él estuvo con nosotros, él nos enseñaba lo que era realmente importante. Orlando siempre nos hacía preguntas cuestionadoras. Recuerdo cuando una vez estábamos hablando de las profesiones y había una profesión que a mí no me gustaba mucho. Y entonces Orlando me dice, bueno, niña, en Costa Rica a las maestras se les dice niña. Entonces dice, bueno, niña, si tu hija elige esa profesión, tú tienes que respetar, porque es la decisión de tu hija. Y yo me quedé como, oh no, ¿verdad? Como Orlando tiene toda la razón. Siempre vamos a encontrar en nuestra vida personas como Orlando que nos ayudan a encontrar cuál es lo importante en la vida, qué es lo que verdaderamente vale la pena. Vale la pena estar frustrado porque no tengo la mejor tecnología, porque me compré una computadora y no la pude comprar con el descuento. 25 gigas o teras de memoria, ¿verdad? O sea, porque voy a vivir agradecido por lo que tengo, ¿verdad? Valorar lo que realmente es importante y hay frustraciones que son lógicas, como decíamos ahora, cuando no hay trabajo es normal la frustración, pero vale la pena realmente estar frustrados por cosas que no tienen que ver con la felicidad de verdad, que es la felicidad del corazón. Ahí es donde yo creo que tenemos que replantear qué cosas nos frustran y qué cosas no, y quitar un poquito de algunas cosas que no son tan importantes para la vida. Y Viviana, tenemos que entender que somos humanos y la frustración siempre va a existir. O sea, partamos de ahí. Tenemos que entender eso de una vez. No es que solamente hoy estamos en pandemia y mañana no. Siempre va a haber algo que nos va a frustrar. Es nuestra decisión cómo se va a llevar a cabo el acople a ese frustración. Si lo quiero bien, positivo, o si del todo me voy a poner toda nerviosa y me voy a encerrar en mi casa y no voy a querer hablar con nadie. O sea, la frustración siempre va a estar. El mundo en que vivimos, hay unas cosas que son justas y otras no muy justas. Solo nos toca valorar cómo queremos asumir eso.
Así es, Silvia, es muy importante, yo creo que remarcar la idea que acabas de mencionar, porque, bueno, dependerá mucho de cómo, con qué valentía nosotros enfrentamos estos desafíos y qué mejor cara le ponemos a esos desafíos, de qué manera los manejamos y cómo manejamos la situación. A veces, pues, no estamos preparados emocionalmente para enfrentarlos o somos de una personalidad y carácter que normalmente no enfrentamos el problema, mejor le sacamos la vuelta. Entonces son distintos escenarios, distintas acciones, distintos comportamientos que tenemos como humanos y que bueno, que es parte de este crecimiento y autorrealización, reconocer que la frustración es parte de todos los días, parte de nuestra vida, como algo natural de un humano y no vernos como superhéroes que queremos hacer todo y nos saturamos de actividades y como decía Viviana, bueno, tenemos que dejar de autoexigirnos al extremo para buscar una perfección que no existe, porque no estamos buscando una perfección. Tenemos que comentarle a la audiencia que es más allá, es reconectar con nuestros seres queridos, es reconectar el corazón, el alma, la autoestima que hacemos todos los días con actividades sencillas que nos pueden llenar el corazón y hacernos sentir mejor todos los días para poder transmitir esta energía hacia los demás y esta seguridad que necesitamos en nuestros niños, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestra pareja, simplemente para iniciar un noviazgo para los jóvenes, hay que saber transmitir seguridad también para tener buenos cimientos para cuando decidan casarse. Todo tiene que ver con esta seguridad de la que hemos hablado, de dejar de lado lo que no tiene sentido, lo que viene siendo banal, superficial, cosas que a lo mejor en un principio sí, el dinero nos ayuda, nos hace sentir tranquilos en ciertos aspectos. Hablabas del aspecto financiero. Muchas veces si no organizamos nuestro presupuesto, bueno, soy pobre, soy rica, ¿qué tanto me define? Hay conceptualizaciones y estereotipos que nuestra sociedad, bueno, hemos venido formando y bueno, a veces queremos que nuestra frustración es, yo quiero pertenecer a este grupo, yo quiero que digan que yo estoy en esta categoría. Entonces, pero si nos estamos autojuzgando o categorizando por esos estereotipos, bueno, nunca vamos a hacer feliz a nadie. Entonces, tiene mucho que ver todos estos elementos que hemos mencionado durante esta hora magnífica de compartir estas emociones y bueno, ya hemos hablado sobre estar agradecidos hacia esta oportunidad de disfrutar esta vida con nuestros seres queridos, ver el proceso de esta autoexigencia que a veces nos sometemos, es algo muy natural que hacemos porque somos humanos, queremos hacerlo lo mejor posible, cada cosa, cada actividad, cada trabajo que nosotros realizamos todos los días y bueno, la prioridad y organización que tiene que ver todo esto en cuanto a nuestras actividades, ya sean físicas, académicas, profesionales. Bueno, ¿qué es tu prioridad? Yo creo que ahí tendría que ser, ¿cuál es tu prioridad? Trabajar para forjar, si ya eres madre de familia, forjar unos hijos seguros, que sepan cómo manejar desafíos en la vida, o bueno, o saturarlos de actividades académicas, sí, los va a mantener, tal vez académicamente los van a hacer eruditos y van a saber ser expertos, pianistas, coleccionar certificados, más sin embargo, bueno, ¿y el corazón dónde está? El otro lado, si descuidamos y volvemos a lo mismo, Viviana, Silvia, el balance. Si hacemos un equilibrio en cada uno de los aspectos, tanto en el corazón como en nuestra autoestima personal y también de lo que damos hacia los demás, yo creo que ahí sería el secreto. ¿Qué piensan? El balance es extremadamente importante para una estabilidad. Hablemos del balance cuando yo he estado muy bien económicamente y resulta que ya ahora no y necesito recibir de mi familia ayuda. Saber, no sentirme mal por eso, sino aprovechar la oportunidad que en su momento yo pude ayudarles a ellos y ahora simplemente porque yo sembré eso, yo sembré ese sentimiento, ahora yo estoy recogiendo lo que yo sembré. Estás disfrutando los frutos de esta inversión que hacemos a veces, ya invertimos tiempo en nuestros seres queridos. Yo creo que sería la mejor inversión para sentir esa riqueza. Por ahí, mentores en motivación personal, tuvimos oportunidad de entrevistar a Abel Quiñones, es una persona extraordinaria en la producción, en la radiodifusión, en los medios de comunicación, más sin embargo también un ser completo en el espíritu en ese sentido. Y bueno, él habla mucho de
riqueza o pobreza. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos acerca de esos dos palabras tan poderosas? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Cuál es la diferencia tan importante que podemos visualizar? ¿Eres rico porque te visualizas en las cosas materiales, o te visualizas por lo que tienes ganado por el corazón? ¿Estás conectado con tus seres queridos? ¿Cómo ustedes lo definen? A mí me gusta mucho pensar en la muerte en términos positivos. Voy a tratar de explicarlo. Como decía ahora, que yo pienso, bueno, y cuando yo ya, Diosito me llame y me va a decir, bueno, ¿qué hiciste con tus hijos, verdad? Pero me gusta mucho pensar en la muerte en función de lo importante de la vida. Es decir, si yo me muriera en una hora, ¿verdad? Entonces yo pienso, ¿qué es lo que me falta de hacer? ¿A quién necesito ir a abrazar? ¿A quién necesito ir a decirle te amo porque nunca se lo he dicho? ¿A quién necesito perdonar, como decía María Emma? ¿A quién necesito ir a pedirle perdón? Porque no sabemos en qué momento nos va a llegar la muerte, pero que en ese momento, por lo menos en ese momento, tener alguna serenidad de decir, bueno, creo que hice todo lo mejor que pude y ya he hecho esto que no he dejado de lado. Resulta que tengo una enemistad con alguien de mi familia. Bueno, hay que pensar, ¿qué pasaría? No solo si esa persona muere, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si no tengo esa oportunidad en vida de volver a tener una relación armoniosa? Creo que pensar en la muerte en esos términos nos permite disfrutar la vida y valorar lo importante, y ahí sí entender qué es ser verdaderamente rico, que era lo que millonario, que era lo que decías ahora, Nayeli. Creo que ser millonario es tener el corazón en paz. Para mí eso es ya el máximo. Y pienso que posiblemente hay muchas personas de mucho dinero que tienen el corazón en paz, y eso es maravilloso. Pero que también tienen las dos cosas. Claro, que hay gente que no tiene tanto dinero que tiene el corazón en paz también. Aquí hay un señor muy famoso que tenía un programa en Costa Rica, y una vez dijo una anécdota que para mí fue muy esencial. Y la voy a contar. Dice que había un pescador que tenía mucha suerte y que era muy buen pescador, entonces él siempre pescaba y entonces vendía el pescado, tenía su dinero, llegaba a la casa a mediodía, se sentaba con sus hijas, con sus hijos, platicaba, descansaba, sonreía y se divertía. Entonces que llegó un día un señor y le dijo, mira, eres súper buen pescador, ¿por qué no te montas un negocio? Tienes que empezar y contratas gente y te haces una empresa enorme y mira, y empiezas a ganar dinero y cuando te das cuenta muchos años después vas a poder retirarte, llegar a tu casa a mediodía, disfrutar con tus hijos, pasarla bien y descansar. O sea, lo que ya estaba haciendo. ¿Cuánto dinero es necesario para ser feliz? Vivimos en una sociedad en donde el dinero es necesario. Tenemos que comprar comida, tenemos que pagar agua, luz, teléfono, tenemos que tratar de tener, ¿verdad?, un techo donde vivir. Pero, ¿cuánto es necesario para la felicidad? ¿Cuánto? Necesitamos ser millonarios para ser felices, porque yo creo que nunca hay un tope para la gente que está buscando solamente tener dinero y dinero. Si tiene 100, quiere 200, y si tiene 200, quiere 500, y nunca está satisfecha. Y esa gente creo que es pobre, porque no tiene paz en su corazón. No se sacian, están en la intensa búsqueda de llenar ese vacío que sigue y sigue, pero lo visualizan y lo perciben a través de las cosas materiales. Esas son palabras muy sabias ahorita, lo que estás tocando, Viviana. Y bueno, nuestra comunidad sigue participando, y dentro de ellas, Laura Quiroz está comentando, como me dijo una gran amiga ayer, en las crisis hay dos tipos de personas, las que lloran y las que venden pañuelos, y tú decides en cuál bando quieres estar.
que era, es el vínculo de la idea de lo que estábamos platicando acerca de estar vinculados a esta decisión propia. Es una decisión universal que a la vez, bueno, es muy personalizada. Tú decides ser feliz, tú decides quedarte en la frustración o continuar o hacer de la frustración una oportunidad de crecimiento. Claro, la frustración nos permite remirarnos y repensar. A veces también podemos estar dentro del espacio de los que lloran, ¿no? A veces es necesario llorar, ¿verdad? Es necesario expresar esa emoción, pero también es necesario levantarse y volver a mirar el horizonte que hay. Yo creo que las maravillas más grandes que tenemos los seres humanos están al frente de nosotros y no las vemos. Está el cielo, está el sol, está la lluvia, están las montañas, están los árboles. Y yo siempre digo, ¿qué manifestación más grande de amor que puede haber si no es esa? Entonces uno dice, ¿cómo alguien puede decir, soy muy infeliz y no puede ver la grandeza que tiene frente a sus ojos, pero también la grandeza de tener vida? Ya eso es suficiente para agradecer. La vida es el regalo que tenemos en este momento para hacerlo de la mejor manera. Así es. Silvia, ¿tú querías agregar algo? Pues yo quiero agregar el tema del perdón, que sigue, el perdón es un sentimiento grande que no solamente es la acción de liberar a la persona a quien yo estoy perdonando, pero más yo. No es hablar de egoísmo, pero al tener yo perdón en mi corazón, libero a esa persona, pero me libero 1000 veces yo. Y me hago feliz yo, y me quito las ataduras yo. Hay que liberarnos también, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tocar esa parte, ese ángulo de la liberación, que tiene que ver mucho con el crecimiento personal, el autoconocimiento interno, intrínseco de nosotros mismos para poder, bueno, si yo me libero de los estereotipos, si yo me libero de esas de juzgar o sentirme juzgada por la sociedad, y si yo no opero en torno a esos estereotipos, bueno, de alguna manera, de una forma general, tú pones tus propias reglas, tus propias seguimientos, guías para poder formalizar cuál es lo que es correcto para ti en ese sentido y que también puedas adquirir esa tranquilidad y esa paz que necesitas. No podemos vivir presionados por decir que no somos aceptados. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes también en ese sentido? Que están en la búsqueda de carácter, de formación de personalidad, de forjarse como para prepararse a ser adultos, a este cambio tan importante que sucede en esta transformación de nuestros niños, adolescentes para convertirse en adultos. Si nosotros les ponemos todos los elementos necesarios, les forjamos una autoestima extraordinaria en donde ellos saben que son las mejores personas, que se enfocan a sus fortalezas más que a sus elementos que no son tan fuertes en estas capacidades que necesitamos para enfrentar estos desafíos diarios. ¿Cómo les damos estos elementos a ellos también? Porque es muy importante que estamos hablando en términos generales, desde la autoestima, desde la prioridad de cómo canalizar estas emociones y saberlas manejar, pero también en la sabiduría de nuestro corazón, desde nuestro interior, para poder predicar con el ejemplo, por ponerlo de esa manera, poder poner el ejemplo. Si ellos te ven tranquilos, serenos cuando hay momentos de crisis en tu hogar, no necesitas una pandemia para saber un momento de crisis es esto, una pérdida de un ser querido. Eso es un momento de crisis, eso puede ser tu pandemia en tu hogar interiormente. Y todos los hogares en todos los países, bueno, yo creo que en general la humanidad experimenta este tipo de situaciones y en algún momento nos toca vivir ese duelo. Y bueno, es como nosotros lo enfrentamos, como nosotros, qué cara le ponemos a esto, si somos más curiosos en aprender, bueno, ¿cómo lo supero? ¿Qué hago? Mejor respiro profundo, lo llevo paso a paso, así como decía Viviana, bueno, hay que como que regresarte 2 pasos y si vamos muy rápido, así como los aviones, bueno, relajarnos, hacer una parada antes de continuar en el destino.
Sí, incluso los adolescentes están en el proceso de conocerse a ellos mismos, ¿verdad? Generalmente no tienen problemas con sus cualidades, pero sí tienen problemas con lo que ellos consideran sus defectos porque son a veces cosas que los frustran. Sin embargo, aquí tengo un tip que podría ser muy interesante y es por qué a veces algunos defectos en realidad son nuestras cualidades. Explico. Por ejemplo, si un niño un joven se siente muy tímido, bueno, yo le podría decir, bueno, a lo mejor te has librado de algunos problemas por mantener tu distancia. A veces es necesario mantener la distancia como tú lo haces. Entonces empezamos a darle la perspectiva positiva de eso que él considera negativo. Yo siempre me he criticado a mí porque hablo mucho. Como es evidente. Y entonces, en algún momento yo decía, ay, no, este defecto mío me ha metido más bien también en muchos problemas por hablar a veces más de la cuenta. Pero, ¿cuál sería la perspectiva positiva? Bueno, me permite comunicar un mensaje de amor y de paz para la gente. Entonces, en realidad, puedo verlo como una cualidad. Si una persona no le gusta, no sé, mucho el teatro, las obras, o no le gusta participar en eso, pero es bueno dibujando. Bueno, mira, es que hay diferentes talentos y Dios te puso ese talento. Es como ver esas cosas que parecen defectos y verlas más bien a veces como oportunidades y a veces hasta como habilidades. Por ahí también dicen que algunas de nuestras habilidades también no siempre son tan buenas, ¿no? Entonces, también tener esa perspectiva y poderle ayudar al adolescente en eso que le cuesta y decirle, bueno, mira, eso que te cuesta a lo mejor también tiene una parte positiva y podríamos buscar esa parte positiva y cómo te ha ayudado a desarrollar también otros aspectos de tu vida. Silvia, ¿tú querías comentar algo? Bueno, yo soy mamá de una niña preadolescente, o mejor dicho, adolescente. Entonces estoy que casi ya escribo un libro, cómo lidiar, ¿cómo es? Un adolescente en tiempos de pandemia, literal, ya tengo el título. Y yo veo que cada día ella, a través de su ejemplo, de su resiliencia, me sorprende porque a mí no me tocó vivir una pandemia antes como esta y ella la está superando muy bien. Ella entiende que hay limitantes, que no es que puede andar en la calle disfrutando con sus amigas. El uso del cubrebocas, es algo que ella ni siquiera cuestiona. Entonces, yo creo que como de primer momento, como mamá de un adolescente, yo me siento que ya me dieron un certificado. Entonces... Y yo creo que sí tiene que ver con eso, sí creo que arduamente que tiene que ver con eso, porque recuerda que nuestros hijos, lo que estábamos comentando en un principio, son el reflejo, somos el espejo, tanto de las cosas que nosotros, si nos ven que estamos manejando de alguna manera no muy bien, pero también cuando dan resultados de éxito es el reflejo de uno mismo, del trabajo, de la resiliencia que tú manejas, de la tranquilidad que tú le transmites y de que le enseñas cómo manejar las situaciones de crisis. Cierto. Entonces ahí tendrías un motivo más para estar orgullosa de ver los resultados de tu trabajo. Por ahí dicen los psicólogos en pequeños, en niños, todo lo que le hayas enseñado desde que nace tu bebé a los 5 años es como se queda programado tu bebé, tu pequeño, y desarrolla todo esto, lo que es la seguridad en sí mismo, la autoestima también, y de cómo va a enfrentar también mucho esta reprogramación durante los años posteriores también de crecimiento. Entonces, yo creo que es trascendental ver que pongamos la atención en nuestro entorno, en nuestros pequeños, en nuestros niños que son el futuro y que de alguna manera nuestros chiquitos nos van a decir a nosotros, solamente viendo así como el resultado, ahorita tú te sorprendes y dices, bueno, ¿de dónde saca esta tranquilidad mejor que yo? ¿Cómo tiene esta resiliencia? Si no creo, o tú dices, a lo mejor no creo que sea por mi lado, o es por el papá, o a lo mejor fue el trabajo de equipo que hicieron los dos como padres de familia. Claro. Yo quisiera, Nayeli, tal vez fortalecer, agregar un poco a lo que estás diciendo,
Hay muchos papás que llegan y dicen, estoy preocupado porque es que estamos viviendo una crisis en la casa y esto le está afectando a mi hijo. Bueno, una crisis puede llegar a afectar a los hijos, pero como vos decías, una crisis es una gran oportunidad para enseñarle al hijo cómo se asumen las crisis, porque el hijo o la hija van a tener crisis. Nosotros como madres no los vamos a poder librar de todas las situaciones. Entonces, por ejemplo, si en un hogar hay una situación difícil económica y antes teníamos un estilo de vida y tuvimos que pasar a otro estilo de vida porque la situación económica cambió, eso es un regalo de aprendizaje para ese hijo o esa hija. Si esa familia sigue unida, si esa familia se muestra afecto, si esa familia se muestra amor, el mensaje es, lo importante es que estamos juntos, lo importante es que estamos unidos. No importa qué situación haya a nuestro alrededor. Entonces, le estamos enseñando a un hijo o a una hija cómo vivir esa crisis. Así que una crisis no tiene por qué ser un trauma para un niño. Podría ser incluso su proceso de crecimiento y maduración exponencial. Así es, puede ser una oportunidad para expandir ese potencial también como nuestra seguidora, fiel seguidora de Carla Blanco, que bueno, ella se encarga de sacar ese potencial en las personas y bueno, y ya lo comparte en su libro, ¿verdad? Tenemos más gente participando, ya llevamos más casi de las 2 horas platicando este tema. Yo creo que a nuestra audiencia le encantó la frustración, los ángulos y las experiencias propias que estamos compartiendo. No han dejado de estar participando y bueno, Laura Quiroz dice, un hombre que vivía en una zona montañosa decidió que quería vender su casa. Entonces le pidió a un poeta que escribiera un anuncio para él. Y el poeta escribió, se vende hermosa propiedad en zona de paz, rodeada de naturaleza y bellísimos parajes, con acceso a agua cristalina y atardeceres de ensueño. Pasados los meses, el poeta regresó y por curiosidad se acercó a la propiedad para conocer a quien la había comprado. Su sorpresa fue que encontrara al mismo dueño de siempre aún viviendo allí y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Nadie ha querido comprar tu propiedad? El dueño le dijo, muchas personas vivieron para comprar, pero cuando leí la descripción que hiciste de mi hogar, me di cuenta del tesoro que tengo y el paraíso en el que he vivido. Gracias por abrirme los ojos, jamás me iré de este que es mi paraíso. Yo creo que esa es una reflexión muy, muy, muy ad hoc a lo que estamos hablando, que realmente valoremos en las cosas tan sencillas son las que nos da mayor satisfacción personal, satisfacción en el corazón, nos llenan el alma y yo creo que ahí tendría que ser la conclusión del tema en este sentido para poder enfrentar esta frustración con valentía. Muchas veces es la falta de querer enfrentar la situación y de sacarle la vuelta al problema y entonces es cuando continúa esta crisis creciendo, así de la bola de nieve que hablaba Viviana, bueno, no estoy listo, no quiero, me resisto, entonces le saco la vuelta, pero el sacarle la vuelta inicia estas zonas de crisis y entonces esa ansiedad y este estrés se transmite a los demás inmediatamente y lo pueden percibir. Esa es la manera como nosotros percibamos ese escenario y las ganas de querer enfrentarlo con valentía, con coraje también, se necesita esa valentía. Muchos de nosotros, bueno, venimos de otros países y siempre la pregunta de los 64,000 es, ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad, Silvia? Ahí me podrías decir, claro. y porque hemos vivido esa experiencia, venimos de otros países, somos extranjeras, pero bueno, inmigramos a los Estados Unidos y bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? O sea, platícame el secreto. Entonces, muchas veces desafíos te enfrentas todos los días y yo creo el secreto aquí es tanto buscar ese balance, esa buena, positiva actitud hacia la vida para enfrentar estos retos y que canalicemos esos desafíos a oportunidades. Silvia. Ciertamente, cada crisis genera la oportunidad. No hay una fórmula escrita, así que lo que sirvió para mí no puede que necesariamente que sirva para vos, pero puede ser una buena base para que de ahí construyas. Ese es, sería mi aporte a esa introducción. Vivi. Sí, yo creo que de nuevo, este es un momento para varias cosas. Este es un momento especial para mirarnos hacia adentro, para compartir con nuestros hijos y saber que si en la vida estamos teniendo una crisis o una situación difícil,
es porque podemos hacerle frente. O sea, como dicen por ahí, Dios pone a cada quien lo que puede. Entonces, tener la certeza que la situación que estoy viviendo, que puede ser difícil, pero si la estoy viviendo yo, es porque Dios sabía que yo podía hacerle frente y podía salir adelante de eso. No tengo la situación de mi vecino, porque esa situación es la que el vecino puede hacerle frente. Entonces, creer en uno mismo, intentarlo, si a veces me frustro, es normal, pero volver a levantarse. Y yo siempre digo que pedirle a Dios guía y que Él sea el que nos ayude a entender por qué detrás de toda crisis hay un bien superior. Hay un aprendizaje que tenemos que tener, hay una posibilidad de ser un mejor ser humano. Y entonces es ahí cuando podríamos decir con todo nuestro corazón, incluso en medio de la crisis e incluso en medio de la frustración, gracias por lo que estoy viviendo, porque aunque aún no entiendo el por qué, sé que tiene un propósito de amor. Nayeli, yo quiero decir algo más. Es una frase de Aristóteles que todavía hoy, 2020, sigue dando de qué hablar. Él decía que la esperanza era el sentimiento que eliminaba el miedo y estaba en el corazón del hombre despierto. Así es, sabias palabras de nuestros, antepasados y que, tanta sabiduría de mucho, de dónde aprender y que, a veces yo creo que como humanos también nos limitamos y yo creo que tendríamos que reconocer, es la parte del final de aquí de la conclusión, es reconocer que somos humanos, somos frágiles y que, tenemos que conocernos más profundamente, llegar a tocar nuestro propio corazón interno para poder llegar al corazón de los demás y, siempre vivir agradecidos de cómo se vaya desarrollando nuestra vida para poder construir cosas de valor, como lo que estábamos hablando, empecemos a valorar lo más importante, la vida, el que puedo respirar, como ahora no necesitábamos una pandemia para darnos cuenta que, el abrazar era indispensable, el decir te quiero era indispensable, el ir a visitar a tus parientes era indispensable y que lo dejamos de hacer por alguna razón, por las distancias, por el trabajo, porque nos ocupamos, estamos más ocupados, llenas la agenda ahora, es muy importante la agenda, nuestra prioridad estaba en otras cosas y de pronto ahora ya no se nos permite hacer o practicar este tipo de actividades y es cuando reconocemos, cuando empezamos a valorar y empezamos a dar ese paso hacia atrás, como dices, paramos, hacemos esa pausa importante que siempre tenemos que hacer. Yo creo que en momentos de crisis es un momento de oportunidad para reestructurar, reajustar lo que necesitamos reajustar, reestructurar, añadir, y elegir elementos por voluntad propia para poder progresar y ir hacia algo mejor y que si no nos daba resultados la educación presencial para nuestros hijos, ya hay padres de familia que por la pandemia, ahora que se reconectaron, regresaron al hogar y están 24/7, como se dice aquí en los Estados Unidos, están eligiendo ahora educación en línea. Se están inscribiendo en educación en línea. Entonces, vemos cómo nos estamos reestructurando, reinventando y que parte de esta reestructuración interna en nuestros hogares, con nuestros familiares, como padres de familia, como mujer, emprendedoras y mujeres que inspiran a otras y también dueños de negocios, se están reestructurando a partir de este cambio global. Sin embargo, el mensaje sería que necesitamos esta reestructuración, yo creo que todos los días. Es una oportunidad para reajustar lo que tengamos que cambiar. Todos los días aprendemos elementos nuevos, fundamentales, que nos ayudan a crecer el día a día. Vamos a cerrar con esta conclusión. Siguen participando nuestra comunidad y nuestra audiencia de Foro Social. Es algo muy grato ver que les interesó mucho el tema, que la frustración yo creo que es una emoción universal en donde nosotros todos, en todos los ángulos habidos por haber, tenemos la oportunidad de experimentarla de primera mano y que la fórmula sería cómo la vamos a enfrentar y dar esos elementos y recursos para nosotros manejarla de la mejor manera, Vivi. Sí, creer en que ese recurso está en nuestro corazón
que tenemos la posibilidad, que podemos pedir ayuda, que podemos tener recursos de apoyo y confiar en nosotros mismos para salir adelante. Yo creo que esta reestructuración, no es solo lo que decías ahora, no solo es mundial, económica, no solo es por esta situación, es una reestructuración de nuestra mente y de nuestro corazón. Ojalá que esa reestructuración se dirija hacia el amor y hacia la paz y no hacia la frustración. Así es, que le saquemos vuelta a la frustración y le empecemos a dar una forma, un entorno positivo. Y bueno, Aileen Agüero dice, en momentos de crisis sentimos miedo e incertidumbre. Reconocer esos sentimientos es bueno, pero también podemos encontrar nuevos dones y nuevas fuerzas que nos convierten en personas resilientes y poder acompañar y ser empáticos como quienes están en un tiempo de sufrimiento. Claro, porque que hemos aprendido de nosotros mismos, incluso en este tiempo, ¿verdad? Tener más paciencia, esto de priorizar, qué valoramos ahora más que antes no valorábamos. O sea, hacemos una lista y realmente es un montón de aprendizajes que hemos tenido. Así es. Bueno, Rocío Rodríguez nos dice, solo me queda decir gracias infinitas. Es de agradecidos, ser agradecidos y con todo. Y bueno, esto me ayudó y me enriquece la paz. Ahí está un mensaje de nuestra audiencia. Para Rocío. Bueno, yo creo me que doy con por servida. Así es, Silvia, con que una persona, bueno, cambie su estilo de vida, recapacite en este mar de emociones que, bueno, emprendemos un viaje en esta vida y, bueno, tenemos que experimentarlas porque es parte de este show, como decimos en televisión, es parte de tu actividad, es parte de lo que conlleva trabajar en esto. Bueno, el ser padres de familia no es fácil, no hay un instructivo, el ser madre, mujer, empresaria, dueña de negocio, no hay un instructivo donde podamos leer la fórmula, como decía Silvia, mas sin embargo, bueno, tratemos, hagamos lo que nos toca, nuestra parte, el autoconocimiento y crezcamos hacia adelante, hacia el avance y el progreso. Y bueno, llevemos de la mano a los que nos acompañan siempre y bueno, siempre reconectaditos del corazón, como dice Vivi. Siempre unidos porque todos somos uno, así que en la medida en que otros estén bien, también yo estoy bien. En la medida en que yo estoy bien, ayudo a los demás también a estarlo. Así es, bueno, ya casi vamos a cumplir las 2 horas, por ahora nos vamos a despedir, pero vamos a regresar el próximo sábado. Hay que platicarles a nuestra audiencia que vamos a regresar con otros temas bien interesantes, muy profundos como este. Vamos a ir por conceptos, vamos a tratar de darles más elementos y recursos y perspectivas que esto del debate de estos panelistas, bueno, nos van a permitir visualizar y bueno, darles un poquito esa conexión con nuestra audiencia de que todos hemos pasado por los mismos, nos ha tocado vivir esas situaciones y bueno, compartirles simplemente la experiencia y de cómo dar esos elementos para que ellos también sepan y los puedan practicar en casa también. Sí, invitar muy cordialmente a todos, a todas las que nos han acompañado este día, de verdad que muchas gracias. Gracias porque también la energía de ustedes nos llena a nosotros en esta transmisión y sí, recordarles que vamos a estar hablando cosas muy interesantes, así que también pueden invitar a otras personas a las que ustedes sienten que puede ser de beneficio todos estos temas. Estamos para servirles y agradecer de nuevo a Nayeli por esta oportunidad de poder compartir con tanta gente, ¿verdad? De América Latina y de Estados Unidos este mensaje. Ojalá que Dios nos permita que con todo esto ser mejores personas. Muchísimas gracias, Viviana. Ahora, Silvia, ya para despedirte, un mensaje para nuestra audiencia. Claro, encantada de haber conversado esta tarde con ustedes, una tarde de cafecito, y realmente fue excepcional recibir todas las muestras de cariño, toda esa energía que se transmitió, y acá estamos para servirles y nos ponemos a disposición. Gracias, Nayeli, y a Foro Social por permitirnos este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a Silvia. Nos desconectamos desde Costa Rica con Viviana Richmond y Silvia Corea allá en Gilbert, Arizona. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.
Muchísimas gracias a nuestras invitadas especiales de este panel tan importante del tema de la frustración. La frustración, bueno, la aplicamos, yo creo que la vivimos en todos los ámbitos y sectores, en nuestras industrias, en nuestro trabajo, el día a día, bueno, es parte de esto de vivir, de aprender también con este tipo de emociones y bueno, esto de la frustración yo creo que aplica a todos y bueno, aquí hubo elementos donde podemos rescatar y bueno, empezarlos a practicar en casa. Por ahora me despido. Esto fue Foro Social Tucson.